Un placer tenerte por acá nuevamente. Continuamos desarrollando nuestro contenido. En esta oportunidad vamos a pasar ya a un tema que le agrega unos puntitos más de complejidad a lo que ya hemos visto hasta este punto. Me refiero a una cláusula que se puede utilizar tanto para ordenar como para seleccionar, pero también para filtrar. Es la palabra reservada case y su utilización está totalmente orientada a evaluar un listado de condiciones para retornar múltiples resultados. Un ejemplo muy sencillo que voy a utilizar en esta oportunidad es que a veces tenemos columnas como el género, que representamos dentro de nuestra base de datos como F y M, femenino y masculino, pero al momento de presentar esos datos queremos expresarlo con el nombre completo de esa entidad. Para ello podemos utilizar sin ningún tipo de problema la cláusula case. Podemos utilizarla también cuando queremos denotar valores en rangos. Un ejemplo simple, tenemos una persona que tiene entre 5 y 10 años, entonces con un case evaluamos la edad de esa entidad, de esa persona, y mostramos como resultado el rango de edad en que esa persona se encuentra. Con el case podemos comparar múltiples expresiones para obtener un resultado sencillo, como acabo de ejemplificar. Y este puede ser de dos tipos. Puede ser simple o puede ser searched o de búsqueda. Ya había comentado al inicio que se puede utilizar en expresiones que acepten evaluaciones, select, update, delete, order by, etc. Cuando nos acercamos a la cláusula case, en este caso viéndolo en su modo simple, estamos hablando de una sentencia que nos va a permitir evaluar el contenido de una columna en particular y partiendo de eso arrojar un resultado definitivo. Voy a hacer un select asterisco para que veamos el nombre de la columna que tomaré como referencia para nuestro ejemplo. Videos GB vamos a utilizar en esta ocasión, le doy a F5, ejecuto la consulta y vamos a tomar, en el caso de nuestra condición, esta columna que tengo acá, que nos dice si los comentarios para esos videos están o no inhabilitados. En el caso de indicarse un 0, quiere decir que no están inhabilitados, y en caso contrario sea un 1, quiere decir que sí lo están. Lo que haré es entonces, en lugar de mostrar el contenido de esa columna con 0 y 1, vamos a ponerlo bonito, le vamos a poner un sí o un no, dependiendo de si es 1 o si es 0. Para eso, utilizo mi case, el nombre de la columna que voy a utilizar, comentarios inhabilitados, y en su funcionalidad simple es importante que se sepa que inmediatamente después que defino cuál es la columna que voy a evaluar, cuál es la condición que voy a evaluar aquí, debo acompañarlo de un when, que es a través de la sentencia que le voy a pasar la evaluación a esa columna. Entonces, aquí traduciendo, cuando, o en el caso de que mi columna comentarios habilitados sea igual a 0, entonces que la denotamos con then, como en muchísimos otros lenguajes, indícame qué valor tú quieres que yo arroje si el resultado de esa o el contenido de la misma es igual a 0. En nuestro caso, vamos a pasar un no. En el caso contrario, o sea, cuando sea 1, muéstrame, por favor, una palabrita que nos diga sí. Toda cláusula case, si te fijas acá, me está marcando un error, debe concluir o debe cerrar con una palabra reservada end, indicándonos que hasta ahí es donde llega esa pequeña evaluación. Si le quiero agregar un alias a el resultado de esa columna, porque al final esto se va a convertir en una sola columna, como veremos cuando lo ejecutemos, utilizamos ya la conocida palabra as y le ponemos un alias, habilitados. Voy a poner acá, al ladito, la columna que evaluamos para que tengamos el parámetro de comparación. Es bueno observar que siempre que estoy trabajando con más de una columna, la separo por coma. Es la forma
correcta de hacerlo. Si no lo había mencionado anteriormente, pues me disculpo por ello. Si ejecuto aquí mi consulta, vemos la columna original a la derecha, comentarios inhabilitados, y su equivalente luego de ser evaluada con la cláusula when. En esta parte tengo ya dos posibles condiciones. Quiere decir eso que si no voy a evaluar una tercera condición, puedo utilizar aquí sin ningún problema un else, indicándole que cuando sea un 0, el valor retornado sea la palabra no, y que contrario a eso, o sea, si no es un 0, nos retorne la palabra sí. Cuando estamos utilizando el case bajo la condición search, o sea, un poco más complejo, esta parte de acá va a cambiar un poco. Voy a cortar y voy a pegar. Después del when, evaluamos una o varias condiciones dentro de nuestra evaluación. O sea, puedo agregar aquí when comentario inhabilitado sea igual a 0 y, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más complejo, y la cantidad de comentarios sea mayor que 0, entonces arrójame la palabra correcta. De lo contrario, agrégame la palabra error. ¿Qué hice acá? Puse la evaluación un poquito más compleja al evaluar más de dos columnas, en este caso comentarios inhabilitados igual a 0 y cantidad de comentarios mayor que 0. Cuando esa condición se cumpla, entonces me va a arrojar la palabra correcta o el texto correcto. De lo contrario, el término arrojado va a ser error. Comenté además, y para eso voy a ocultar esta parte inferior presionando control R, que puedo utilizar el case en condiciones de búsquedas. O sea, yo puedo indicarle aquí a esta pequeña consulta que me tome, sin el alias, naturalmente, esta condición de acá para realizar una búsqueda. Aquí lo que hago es escribo mi condición case, tal como lo hice en la parte del select, y le paso aquí el valor que voy a evaluar. Por ejemplo, vamos a tomar aquellos que marquen como correcto, porque entiendo que tienen un mayor número de incidencia. Ejecuto la consulta y ahí están nuestros datos correctamente filtrados. Es totalmente válido utilizarlo también en un order by, con una cláusula update o con un having. Estas dos últimas las vamos a conocer un poquito más adelante, por lo que mostrarte un ejemplo en este momento puede confundirte. Esto es todo sobre el case, espero que puedas practicarlo. Voy a dejar en la sección de ejercicio una pequeña práctica sobre él, porque definitivamente que nos sirve de muchísima ayuda, pero en múltiples ocasiones manejarlo suele ser un poco confuso. Cualquier duda, naturalmente, puedes escribirme a través de los mensajes que nos provee la plataforma y con mucho gusto te vamos a proceder a ayudar. Nos vemos en la próxima y recuerda seguir hacia adelante practicando mucho y estudiando lo suficiente para que puedas llevar todo esto ya a un nivel laboral.